Me preguntaba, me preguntaba un día de estos una chica qué significa o cómo puedo resumir la palabra especialidad en adolescentes y yo me atreví a contestarle, la especialidad para adolescentes es una especialidad para especialistas, con lo cual trataba de decirle algo simpático y con lo cual cuestionaba eh, a los especialistas, por lo menos a los que se presentan como juez especializado en adolescentes, fiscal especializado en adolescentes. El adjetivo no hace falta, no hace falta el adjetivo. Y dentro de los temas complejos en el tema de la especialidad está que no existen medidas privativas de libertad, aunque existen en la ley de adolescentes, no están legitimadas por la Constitución Federal. Y creo que he dicho en algún momento, porque es un tema que me gusta repetir, porque hay temas que hay que repetirlos y repetirlos muchas veces para que la gente se entera, para que los especialistas se enteren, porque el artículo 18 de la Constitución Política ha dicho que solo proceden tres medidas: medidas de orientación, de tratamiento y de protección. ¿Qué debo hacer con un adolescente que es detenido por un delito? ¿Necesita orientación, necesita tratamiento o necesita protección? Claro, los especialistas, principalmente los jueces especialistas, ¿no? Jueces que me han llegado a decir, yo le hubiera puesto 10 años y 20 y pena de muerte, ¿no? Y que lo único que queda para un juez de esos es decir, pues, oye juez, ¿por qué no renuncias, no? Y te vas con otra gente o te pones a... no es fácil entender este tema y no es fácil entender que, por ejemplo, es muy interesante ir viendo esto, que hoy a nivel de Naciones Unidas y a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estudia la posibilidad de aumentar la edad adolescente a 21 años, por miles de razones pedagógicas y de desarrollo personal, que son importantes conocerlas. Eh, Tenemos personas en desarrollo, ese es un concepto genérico que vale la pena repetirlo también, y esa persona en desarrollo exige, como dicen los psicólogos, vuelvo a repetir, la oportunidad de que ha sido detenido por un delito y que no tiene 18 años sino para abajo y que tenemos que hacer algo por él, apostar a su educación, a su formación, a su capacitación, al desarrollo de sus habilidades. Y por tanto, mayor razón cuando la Constitución Política en el artículo 18 nos dice, les dice a todos, le dice a la policía, le dice a los fiscales, le dice a los jueces, le dice a los tribunales de enjuiciamiento, le dice a los jueces de alzada, le dice a los magistrados, a los jueces de distrito, de circuito, a los magistrados de circuito y a los ministros de la Corte que solamente hay tres medidas: orientación, tratamiento y protección. Que no existe prisión preventiva, una palabra que se les ha colado al legislador secundario en la ley de adolescentes. Y entonces, lógicamente, nosotros tenemos que llevar al debate. Aquí quizás lo injusto mío es que estoy diciéndoles cosas sin someterlas a debate, por lo menos aquí. Hay otros lugares en donde son tema de debate y con toda la pena en algunos eh, congresos o reuniones con expertos tampoco hay debate, porque ellos no debaten sabiendo y dándose cuenta de que no están procediendo coherente con la Constitución y con las leyes, sino a como lo dice el formato, el machote o el mandato. Pero entonces, ¿cómo se entiende
que la Constitución política, en párrafo aparte del 18 constitucional, nos diga que el internamiento provisional solo tiene razón como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. ¿Cómo se entiende que ese internamiento provisional solo podrá aplicarse a los adolescentes mayores de 14 años de edad? ¿Y cómo se entiende que ese internamiento provisional de los mayores de 14 y menores de 18 solo se puede ordenar por la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito? ¿Cómo se entiende ese internamiento? José Daniel, ¿no te das cuenta que usted cita la Constitución política y a la vez cita la misma Constitución que pasa por encima de tus criterios? Sí, es parte del debate. ¿Y por qué me estás diciendo que entonces son inconstitucionales las sanciones o medidas privativas de libertad de la ley de adolescentes? Por una razón muy sencilla. Porque ese internamiento provisional, como medida extrema y por el menor tiempo o por el tiempo más breve que proceda, solo está admitido por la Constitución Federal para hacer eficaz la orientación, el tratamiento o la protección. Yo contaba en algún libro que escribí de una pregunta que me hacía una profesora especialista en adolescentes cuando me decía: José Daniel, ¿cómo puedes hablar de libertad de un adolescente que ha violado, que ha matado, que ha robado con uso de armas de grueso calibre, que pertenece a una organización? Y yo a esta especialista le decía: perdón, cuidado que es una víctima en delincuencia organizada, cuidado que es una víctima, pero si nosotros tuviéramos que hablar de, de delitos graves, tenemos que hablar tenemos que hablar de personas en desarrollo, tenemos que hablar de adolescentes menores de 18 años, tenemos que hablar de que la constitución política obliga a los padres hasta que los menores tengan hasta que los menores durante los 18 años, que el adolescente solamente es ciudadano mexicano con responsabilidad propia después de los 18 años por mandato de, creo, del 41 constitucional. O sea, tenemos que ser claros de esto. No podemos leer solamente una línea de la Constitución política y a partir de ese momento aplicamos la ley. Sin embargo, yo le contestaba a esta profesora: entonces todos tendrían que estar en libertad. Y entonces yo le contesté, perdón que sea tan desordenado al exponer mis ideas, yo le contesté a esta profesora: posiblemente como juez tendría a todos privados de libertad. ¿Por qué? Porque las medidas de orientación, tratamiento o protección exigen muchas veces, casi siempre, que este chico menor de 18 años tenga que estar internado para su orientación, tenga que estar internado para su tratamiento y tenga que estar internado para su protección. Y me voy a quedar con el último punto, la protección. Señores, es totalmente irresponsable e injusto de que un juez ponga a un chico relacionado con trata, relacionado con delincuencia organizada, relacionado con secuestros, relacionado con tráfico de armas, que lo ponga de inmediato en libertad porque era menor de 18 años. ¿Por qué? Porque no lo está protegiendo. No sin razón le he llamado al centro de internamiento la casa del juez, el lugar donde el juez lo tiene para protegerlo. Y cuidado durante mucho tiempo, y cuidado que son pocos días los 5 años de internamiento para darle protección. Protección de sus padres delincuentes, protección de sus tíos delincuentes, protección de sus hermanos mayores delincuentes, protección de los delincuentes, protección de las bandas organizadas. Y por tanto, entonces el adolescente le va a agradecer al juez: gracias porque me tienes acá, porque aquí tengo, ¿no?, protección.
porque aquí tengo profesores, porque aquí tengo guardias, porque aquí tengo vallas que me protegen, porque aquí tengo donde bañarme, educarme, vestirme, dormir, comer. Protección. Y lógicamente, en el mismo sentido o con mejor sentido, en un país tan grande y tan extenso como México, cuando se detiene en la Ciudad de México un chico de Tamaulipas o un chico de Chihuahua, que se le impone un tratamiento psicológico, un tratamiento de desintoxicación de pornografía, un tratamiento de desintoxicación de drogas, un tratamiento de desintoxicación alcohólica y que requiere un plazo largo o corto. Ese chico necesita en el tratamiento estar cerca de donde se le pueda brindar el tratamiento porque no va a venir de Chihuahua todas las semanas o todos los días, o no puede venir de Tamaulipas todos los días o todas las semanas, y entonces necesita estar en el centro de internamiento. Y lógicamente cuando ese chico, nadie se ha preocupado de su salud, de su dentadura, de su vestido, de su salud, de su compostura física, de su ejercicio, de su educación, es decir, de su orientación, entonces el juez tiene la posibilidad de que esté en un centro de internamiento para orientar. Posiblemente si yo fuera juez experto en adolescentes para México, el 100% de los chiquillos que me llegan al juzgado los condeno y los meto en un centro de entrenamiento. ¿Para qué? Para, en el tiempo que pueda, construir en ellos un proyecto de vida. Y por eso tenemos que quitarnos el concepto, que creo que también me repito en esto, el concepto del centro de entrenamiento como cárcel, y por eso tenemos que entender el centro de entrenamiento como un lugar de escuela, de trabajo, de familiaridad, de buena alimentación, de deporte, de protección de derechos humanos. Interesante ver la especialidad desde otro enfoque. Espero estarles dando un concepto de especialidad de especialista. Espero estarlos enfrentando al problema de la especialidad. Espero que seamos especialistas a partir de ya, sin título, sino de hecho y de derecho. Muchas gracias.